Vamos a empezar. Buenos días, amigos. Voy a hablaros de un libro que es el libro más vendido de la historia de la humanidad. ¿Alguien sabe cuál es? Ha superado cualquier otro libro. No es un libro cualquiera. Si alguien sabe de qué libro a qué libro me estoy refiriendo, ¿cuál es el libro más leído de toda la humanidad, de toda la historia del ser humano? Amigo, te voy a hablar de un libro que no es un libro cualquiera. Este libro es el libro más atacado, es un libro que en muchos sitios es quemado, sus páginas son despedazadas, le ponen un mechero, y todo aquel que hable de este libro o se identifique con este libro y diga que la verdad está en este libro, de hecho aquí en Sevilla lo tenemos, han acabado en la hoguera. Le voy a hablar de ese libro, es un conjunto de libros y es la Biblia. La gente oye la Biblia, un cuento de hadas, de fábula, de historias, de recopilación de anécdotas, no. Es un libro, amigo, que al final, cuando termine de hablar, si quieres te doy una pequeña porción de ese libro. También la puedes descargar en el móvil. Pero te voy a hablar de ese libro que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un libro que no caduca, no pasa de moda, es siempre actual, es un libro eterno. Hay libros que son bestsellers, cuando ya se han vendido, caducan. La Biblia no, la Biblia es eterna porque su autor es eterno, así de sencillo. La Biblia es un compendio de libros, consta de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, arameo hebreo y arameo. Se tradujo al griego. Se tradujo al griego. Y el Nuevo Testamento en griego se escribió. Pero ¿qué es la Biblia? ¿Qué contiene la Biblia? ¿Por qué es tan atacado este libro? ¿Por qué lo han quemado este libro? Bueno, la Biblia contiene la mente de Dios. Para conocer a Dios no se le conoce a través de sueños, experiencias, anécdotas, sentimientos, emociones, no. Dios se revela a través de este libro. Este libro contiene la mente de Dios. También contiene la condición del hombre. Contiene el camino de la salvación. Contiene la condenación eterna de los pecadores que no se arrepienten, pero también contiene la felicidad eterna de los pecadores que se han arrepentido. Todo eso contiene la Biblia, por eso es un libro eterno, amigo. Aquellos que dicen, bueno, la Biblia verdaderamente, la Biblia, ¿qué fiabilidad tiene la Biblia? Bueno, la Biblia, como bien he dicho, no es un libro escrito por la mano humana. Lo escribieron hombres de carne y hueso, que Dios utilizó simplemente su mano para escribirla, pero fue inspirado por el mismo Dios. El autor es el que te permite pasear por aquí. Ese es su autor. Amén. Dios dice lo siguiente. Dios dice que lo escribió él. Él dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y amigo, es una cuestión de fe. Tú eres completamente libre de creerlo, pero también eres libre de no creerlo. Eres libre de creer esto es palabra de Dios y también de creer que no lo es. Pero simplemente te citaré una pequeña porción de lo que Dios dice, que los incrédulos no pueden entrar en el cielo. Pero Dios dice lo siguiente, ¿de qué ha escrito la Biblia? Dice, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Así es. Dios es el
el que ha escrito este libro? Este libro el cual la gente le hace y le escupe, le ha escupido en la cara a Dios. El que no cree este libro le llama a Dios mentiroso. Amigo, puedes rechazarla en vida, se te está ofreciendo en vida, se te habla de ella en vida, pero en la eternidad este libro se va a abrir, por eso es eterno, porque en el día del juicio Dios va a hacer así y lo va a abrir. No lo abriste en la tierra, pero en el juicio se va a abrir la Biblia. Y Dios dice lo siguiente, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios dice también en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue la voluntad del hombre. El hombre nunca tomó la iniciativa para escribir tal libro. Sería un libro humano, como puede ser el Código Da Vinci, Harry Potter, El Señor de los Anillos, cualquier libro. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y cuando dice santos es los hombres simplemente que Dios escogió para escribirlas, no que fueran impecables, pero Dios los inspiró para escribir lo que Dios quiere que esté aquí plasmado. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amigo, lo voy a leer. No pretendo que lo creas, ni convencerte, ni cambiar tu forma de pensar, ni mucho menos inspirarte fe para creerla. Me lavo las manos, no es mi oficio es decirte simplemente lo que Dios dice. Juan capítulo 17, versículo 17, dice también Dios. Dice, tu palabra, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, verdad. En un mundo de mentiras, este libro es lo que aplasta las mentiras. Así es. Este libro aplasta la mentira del Islam de que Jesús es solo un profeta. Amén. Es Dios también. Este libro aplasta las mentiras de que la salvación es por obras, es por fe únicamente. Amén. Este libro aplasta la mentira de un determinado grupo religioso que dice que Jesucristo no es Dios. Aplasta esa mentira, Jesucristo es Dios hecho hombre. Amén. Este libro aplasta las ideologías perversas que hoy están aflorando y te indica cuál es el estilo de vida cuál es el estándar de santidad que Dios demanda. Este libro rompe los diseños perversos que hoy se están aprobando. Dios creó al hombre para mujer. Este libro te enseña cuál es el camino de lo correcto, lo incorrecto, el pecado y lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. No las leyes que se aprueban. Este libro también le indica al pueblo judío cuál es el verdadero Mesías, que llevan 2000 años esperándolo. Pero ya vino hace 2000 años. Aquí está Isaías 53. Amigo judío que pasas por aquí, no lo esperes, vino hace 2000 años. Este libro aplasta la mentira que dicen que no, que fue un falso maestro. Este libro destruye todas las mentiras que el diablo ha levantado. ¿Por qué? Porque es la verdad. Amigos, ¿por qué el diablo no ataca el Corán? ¿Por qué el diablo no ataca el Atalaya? ¿Por qué no lo ataca? Porque es inspirado por él, lleno de mentiras. Pero ataca la Biblia. ¿Por qué lo ataca? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque sabe que ahí está la verdad. Él es padre de mentira. Así es. Él promueve sus propios libros llenos de mentira, pero a la hoguera si crees en él. Aquí en Sevilla, muchos, de hecho en Santiponce, ¿quién no conoce a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Dos monjes que tradujeron la Biblia del latín al español. Descubrieron la verdad. Ahí en Santiponce, podéis ir a visitarlo. Huyeron perseguidos por la Inquisición por traducir la palabra de Dios. Perseguidos supuestamente por los que en teoría deberían de aprobar este libro, que es la Iglesia Católica. Pero fueron perseguidos.
también por la Biblia. Dios dice también, Salmo 119, versículo 160. Dice Dios lo siguiente: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Amigo, vuelvo a repetir, no es mi oficio hacer que la creas. Mi oficio, y solamente estoy aquí para decirte que es la verdad. Ya depende de ti creer las mentiras, no creerlas, abrirla, investigarla. Te conviene investigarla en vida porque en el día del juicio se va a abrir, pero ya no será para rectificar, ya será para condenar al que no la ha creído. Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué pruebas? Bueno, para los que necesitan pruebas. La arqueología, que no precisamente hay gente creyente dentro de la arqueología, le ha dado la razón a la Biblia. Por ejemplo, entre algunos datos, en el Mar Rojo, ¿quién no conoce la historia de Moisés? Que el ejército de Faraón acabó ahogado en el Mar Rojo. Bueno, se han encontrado ruedas gigantes de la época de los faraones en el fondo del mar. ¿Quién no conoce los pergaminos de las cuevas de Qumran en el Mar Muerto? En el año 47 se descubrieron en unas tinajas una serie de pergaminos, de papiros, que constan del siglo II o III antes de Cristo, exactamente igual, y curiosamente se encontró una porción del libro de Isaías que narraba exactamente a como la tienes aquí escrita, amigo, igualito, sin modificación ninguna, igualito a como está aquí, que narraba la muerte del Mesías. Otra prueba, el Arca de Noé. ¿Quién no ha oído del Arca de Noé? Bueno, la Biblia dice que el Arca de Noé se paró en el monte Ararat. Bueno, pues se ha descubierto, lo que pasa es que el hombre no tiene acceso, pero se ha descubierto los restos del Arca de Noé, precisamente con las dimensiones que aquí dice en el libro de Génesis y concretamente en ese mismo sitio. Más pruebas, amigo, más pruebas. Hay tantas, pero la arqueología está confirmando todo esto. Más pruebas. El libro de Isaías, por ejemplo, como bien he dicho, Isaías fue escrito por ese profeta que Dios lo inspiró para narrar la muerte del Mesías que iba a venir. 700 y pico de años vivió el profeta Isaías y narró de manera detallada la muerte del Mesías, como así sucedió. Gente agnóstica, gente no creyente, filósofos, historiadores, antropólogos, se han dado cuenta que se han cumplido absolutamente todas, de manera milimétrica y con precisión exacta de un reloj suizo, todas las profecías. Absolutamente todas, amigo. Faltan muy pocas por cumplirse, pero se han cumplido todas. La Biblia fue escrita en unos 1500 a 1600 años. En ese periodo, ese tiempo se tardó en escribirla, por 40 autores distintos, cada uno de muy diferente contexto social, cultural, pero todos con un hilo conductor. Todos tienen un hilo conductor, no se conocían de nada, pero el hilo conductor el mismo, la redención del hombre. Qué curioso, ¿no? También gente que no se conoce de nada, absolutamente de nada, y hayan mantenido un hilo conductor sobre el mismo tema. Es evidente que quien ha estado orquestando esa redacción no son ellos, que no se conocen de nada. Es una mente superior, la mente de Dios. Qué curioso también, ¿verdad? Cuántas coincidencias, ¿no? Cuántas coincidencias. Pero fijaros la necedad del hombre que prefiere negar todas esas evidencias y creer que todo nace de una explosión a lo loco.
Tremendo grado de fe para creer eso, amigo. Pero eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Amigo, tantas horas de la vida, tantas horas en ese entretenimiento del diablo, que le puedo poner muchos nombres, como Netflix, YouTube, Facebook, X, Instagram, perdidas. Y tu alma dando pasitos, dando pasitos, dando pasitos a la eternidad. Cuando estás en la eternidad, amigo, Dios va a hacer así. Aquí te dijeron un 26 de julio del 2025, te dijeron que este libro contenía la mente mía, dirá Dios. Este libro te dijeron que contenía la condición de tu corazón, contenía el camino de la salvación, de cómo salvarte, contenía el castigo de los que no se han arrepentido, que van al infierno, contenía el contenido de la felicidad eterna de aquellos que se arrepienten. Pasó tu tiempo de existencia por esta tierra, terminó, punto y final. El diario quedará concluido. El sello de la sentencia eterna no lo podrás cambiar, amigo. Todo por despreciar este libro. ¿Te parece aburrido? Te aseguro que en el infierno lo vas a desear con toda tu alma, pero será muy tarde. Así es. Muy tarde. Amigo, nadie muere por un cuento de hadas. Yo no moriría por defender a Peter Pan, ni por defender la saga de Harry Potter. Nadie muere por eso. Pero gente ha muerto por este libro, clavados en estacas, atravesados con palos, empalados, embadurnados con betún y hechos antorchas de fuego en el palacio de Nerón, echado a los leones. Por un cuento de hadas, yo creo que hay que estar muy loco para morir por algo así. ¿Qué contiene este libro? ¿Qué contiene este libro que lleva a la gente a dar su vida por no negarlo? Contiene que el autor es Dios. Contiene que el autor es Dios. Y es mejor acabar en una hoguera quemado y tu alma en el cielo, que salvarte de la hoguera, negar este libro y acabar en el infierno. Amén. Amigo, es la verdad. Es la verdad. Te puede dar risa, te puede decir que es antiguo. No es antiguo, es actual. Los 10 mandamientos no han caducado. A ver, ¿desde cuándo está caducado el mandamiento de no matarás? Porque hay gente en la cárcel por matar, ¿no? Por lo tanto, no está caducado. Hay gente en la cárcel por robar, por lo tanto, no está caducado. Hay gente en la cárcel por hacer delitos, no está caducado. Es eterno, amigo. ¿Pero qué contiene? Bueno, el autor de este libro vino del cielo a la tierra, desde el cielo a la tierra, precisamente porque somos pecadores, porque para entrar en el cielo hay que cumplirlo a la perfección. Y todos sabemos, nuestra conciencia nos susurra en el oído que somos bien perversos, bien malos y bien pecadores. Por eso bajó el autor de este libro, bajó del cielo a la tierra, amigo. ¿Sabes para qué? ¿Sabes lo que hizo Jesús? El autor, ¿sabes lo que hizo Jesús? Le dijo a Dios, la Trinidad, porque Dios es un Dios en 3 personas. También lo puedes descubrir aquí. Bajó del cielo a la tierra y le dijo a Dios, sé que tienes que castigar el pecado porque eres santo, pero las mentiras, las fornicaciones, el adulterio, el chisme, la envidia, la soberbia, la vanidad, el rencor, la homosexualidad, el aborto, el crimen, el hurto, etcétera, etcétera, la envidia, la lascivia, cualquier pecado, que caigan sobre mí. Descarga, Dios, toda tu ira, toda tu furia y toda la ira que puedes descargar en el infierno, descárgala sobre mi cabeza. Y aquel pecador que se arrepiente de sus pecados y confía en que sus pecados, al confiar en mí, yo lo salvo, a ese pecador lo absuelves. Eso fue lo que hizo Jesús. Amén. Lo podemos ver en ese ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz, 2 ladrones, uno se burla, como pasa mucha gente por aquí. Un cuento esto. Bueno, pues ese ladrón lleva, el que no se arrepintió, 2000 años en agonía en estas llamas. En estas llamas, son eternas.
Pon el dedo en el mechero, a que lo quitas rápido. Pero ese dolor dura 10 minutos, no sé lo que tardas en quemarte. Pero estas son llamas eternas. Así Que es. no consumen, no te consumen. Esa es la diferencia. Pues ese ladrón que no se arrepintió lleva 2000 años aquí, pero el otro se arrepintió, reconoció que merecía el castigo eterno, reconoció que era pecador. Amén. Y confió, amigo, al 100% en que esa sangre que estaba derramando el Dios hecho hombre en esa cruz era lo único que podía limpiarlo de pecado, lavarlo, perdonarlo y llevarlo al cielo. Así es. El mismo Jesús le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Otra mentira muy popular aquí, como es, también la desenmascara Dios en su santo libro, inspirado, perfecto, único, eterno, que tiene toda la autoridad para salvar al pecador que confía en Cristo, pero también para condenar al que no confía en Él. Le dijo a ese ladrón: hoy estarás conmigo. No lo envió al purgatorio. Que alguien me diga de Génesis, Apocalipsis, si hay alguien por aquí, si hay algún sacerdote también, que me muestre el versículo y el capítulo donde dice que hay un purgatorio. Que me lo muestren, por favor, porque no existe, no es real, no está. Es un añadido de Satanás. No está aquí. Ese ladrón, Dios le dijo: hoy entras en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es gratis. Dios no le podía decir a los pecadores: venga, portaros bien y el que mejor se porte, a ese lo recibo. No, porque Dios no puede ser sobornado. Dios no va a rebajar el nivel de perfección porque nosotros, corruptos, depravados, perversos, miserables e inicuos pecadores, no podamos vivir en santidad. No, no. Dios lo que hizo fue un acto de amor inmerecido, el justo por el injusto. Y termino ya con el versículo más famoso que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en las llamas del infierno y tenga vida eterna. Amigo, Amén. Repito, no estoy aquí para convencerte, no puedo influir en tu alma fe, ni producir en tu corazón quebrantamiento ni arrepentimiento. Eso solo lo hace Dios. Así es. Pero hoy te late el corazón para coger este libro, abrirlo y antes de leerlo, sí te doy una recomendación. Pídele a Dios que te dé entendimiento. Amén. Pídele que abra tu corazón. Pídele que exprima tu corazón y saque esa pus de pecado que tenemos dentro. Así que es. también la camuflamos, que también la pintamos, que también la maquillamos. Pero el día del juicio no va a haber caretas. Las caretas son Amén. el carnaval en febrero, en Venecia, en Las Palmas y en tantos sitios. Pero en el juicio Dios dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez. También condena a los brujos este libro. No hay segundas vidas, no hay segundas oportunidades. Todos esos videntes de la quiromancia y echacartas, también Dios desenmascara sus mentiras. Por eso es un libro, por eso es tan atacado. Por eso Satanás lo ataca tanto y no quiere que se hable. Lo han quitado de escuelas, lo han quitado de cárceles, lo han quitado de muchos sitios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que ahí está la redención del hombre y la verdad. Amén. No veo que quemen otros libros, no veo que quemen otros libros. Este lo queman, pero precisamente el que queman es el que es eterno, el que se va a abrir en la eternidad. Amigo, la salvación es gratis. Por gracia Dios nos regala su perdón. ¿Cómo recibes ese regalo? Por medio de la fe. Por fe. Y ahora viene lo que también este libro tritura, lo más sagrado del ser humano, que es el orgullo, que sube como la espuma de la cerveza. El orgullo es un golpe al orgullo, es un latigazo a la soberbia. El orgullo, por gracia somos salvos, un regalo al que no me lo merece, por medio de la fe, no por buenas obras, para que nadie se gloríe. La Biblia, la palabra de Dios eterna, santa y perfecta, destroza, pulveriza la satánica y malvada y depravada herejía que todas las religiones defienden, que es
que la salvación Dios se la da al que se porta mejor. Mentira. Dios bajó del cielo a la tierra para hacer un regalo gratis al pecador. Dios fue el Cordero de Dios, Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero de quién? Del que se arrepiente, amigo. Del que no se arrepiente, Dios mantiene su pecado y el día del juicio Dios le dirá, no confiaste en Cristo, lo siento. No hay otro atajo, no hay atajos, no hay atajos para el cielo. Hay un caminito que es muy estrechito, muy angosto, lleno de piedras, lleno de burlas, lleno de risas, lleno de vaya loca, vaya loco, vete por ahí. Pero es un camino seguro al cielo. Puedes caminar por el otro. En el otro tienes aplausos, tienes distracciones, tienes jolgorio, tienes la alabanza del mundo, qué buena gente eres, todo eso lo tienes, pero desembocas en un sitio muy distinto, amigo. Así es. Bendita sea la palabra de Dios, bendita y adorada sea. Créela, créela ahora porque cambia tu vida, créela ahora porque limpia tu corazón. ¿Verdad? Y créela porque en el juicio se abrirá y se cerrará, será la sentencia para los incrédulos. Es perfecta, no contiene errores. Amén. No te creas la mentira del diablo de que es un mero libro humano. No te creas la mentira, eso es lo que el diablo intenta infundir, amigo. Que no te la creas. No te creas Harry Potter, eso sí que es una pamplinada. No te creas nada, ningún otro libro. Pero créete lo que Dios dice. Él dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Curioso, el autor de este libro es Dios. El autor del resto de libros es el hombre. ¿Qué miente? ¿Dónde están las mentiras? ¿En la Biblia o en los libros de autoayuda, de los psicólogos, que necesitan verdaderamente ser psicolizados ellos, como se diga? Psiquiatras, psicólogos, terapeutas emocionales, entrenadores y coaches personales de autoayuda, más desbrujulados que una gallina viendo televisión. Amén. Pero amigo, este libro, ¿tienes dudas de algo? Consúltalo, te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que Dios le agrada, lo que no le agrada, cómo debes de decidir, cómo debes de llevar tu matrimonio, lo que es pecado, lo que no es pecado. No tienes que consultar a nadie, a nadie, a nadie. Ay, 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 bendita palabra de Dios, bendita. Amén. Claro que la creo, por supuesto, hasta el último día de mi vida la creeré, porque es verdaderamente donde está la única verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a Dios si no es a través de mí. Este libro destruye todas las mentiras, también callará la boca de los burladores, como lo ha hecho siempre. Amén. Noé predicó 120 años, se rieron mucho con él, pero se salvó, no se ahogó, curioso. Todos los demás se rieron y acabaron ahogados, con los pulmones encharcados de agua. ¿Verdad? Amigo, te regalamos una porción, si quieres una, la puedes pedir. Muchas gracias.